En los días oscuros de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, una mujer oraba en silencio en el templo. Su nombre era Ana, y su alma estaba afligida. Año tras año subía con su esposo Elcana a Silo, rogando por un hijo, mientras soportaba la burla de Penina, su rival. Pero aquel día fue diferente. Ana oró con todo su corazón, prometiendo a Dios que si le concedía un hijo, lo dedicaría a él por todos los días de su vida. Dios escuchó. Y nació Samuel. Desde pequeño, Samuel fue llevado al templo y quedó al cuidado del sacerdote Elí. Creció entre lámparas sagradas y ofrendas de incienso, rodeado del ritual y del silencio de Dios. Porque en esos días, la palabra del Señor era escasa y las visiones, raras. Aún así, Samuel servía con fidelidad. Y una noche, mientras dormía en el santuario, una voz lo llamó, Samuel. Pensando que era Elí, corrió a su lado. Pero Elí no lo había llamado. 3 veces ocurrió esto, hasta que Elí comprendió, era Dios quien lo llamaba. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios habló a Samuel, revelándole el juicio que caería sobre la casa de Elí por la corrupción de sus hijos. Al amanecer, temeroso, Samuel contó todo al anciano sacerdote. Desde entonces, la palabra del Señor comenzó a manifestarse a través del joven. Samuel se convirtió en profeta, y todo Israel supo que Dios estaba con él. Ya no era un niño. Era la voz de Dios en medio del pueblo. Israel vivía en guerra constante con los filisteos. En su desesperación, el pueblo usó el arca del pacto como si fuera un talismán, sin consultar a Dios. La batalla fue un desastre, la arca fue capturada, y los hijos de Elí murieron. La gloria se apartó de Israel. En ese tiempo de confusión y derrota, Samuel se alzó como líder espiritual. Reunió al pueblo en Mizpa, los llamó al arrepentimiento y clamó al cielo. Dios respondió con un gran trueno que dispersó a los filisteos. Desde entonces, Samuel juzgó a Israel, guiándolos con justicia. Cuando Samuel envejeció, sus hijos no siguieron sus pasos. El pueblo, cansado y temeroso del futuro, pidió un rey como las demás naciones. A Samuel le dolió. Pero Dios le dijo, no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Aún así, Samuel advirtió al pueblo, un rey los tomaría para sí, impondría cargas y los gobernaría con dureza. Pero el pueblo insistió. Y Dios concedió. Dios escogió a un hombre alto y apuesto de la tribu de Benjamín, Saúl. Samuel lo ungió en secreto y luego lo presentó ante el pueblo. Saúl fue aceptado como el primer rey de Israel. Pero el corazón de Saúl no estaba del todo rendido a Dios. Y Samuel lo sabía. Los años pasaron, y el corazón de Saúl se desvió. Desobedeció al mandato divino al ofrecer sacrificios sin esperar al profeta, y más adelante, perdonó al enemigo que Dios había condenado. Entonces, Dios dijo a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Samuel lloró por él, pero obedeció. Enfrentó a Saúl con firmeza y pronunció la sentencia divina, tu reino no permanecerá. Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Dios envió a Samuel a Belén. Allí, entre los hijos de Isaí, Dios había elegido a uno. Pasaron los fuertes, los altos, los guerreros. Pero el elegido no estaba presente. Era el menor, el pastor, el ignorado, David. Samuel lo ungió con aceite. Y desde ese día, el Espíritu de Dios vino sobre David con poder. Samuel, el viejo profeta, había marcado el comienzo de una nueva era. Samuel vivió entre el pueblo hasta su muerte. Fue juez, profeta, intercesor, mentor y guía. Nunca se vendió. Nunca habló en vano. Su palabra siempre se cumplió. Fue el último de los jueces y el primero de los profetas que ungían reyes. Su vida fue un puente entre el caos de los jueces y la gloria de la monarquía. Y cuando murió, toda Israel lo lloró. Aún después de muerto, su legado permanece. Su voz no fue silenciada. Fue llamado por Dios desde niño, y murió como profeta respetado por todos. Samuel nos enseña que Dios llama, aún en tiempos oscuros. Que no se necesita un trono para ser grande, sino obediencia. Que los hombres fallan, pero la palabra de Dios nunca falla. Samuel fue una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Y su luz todavía brilla en la historia sagrada de Israel.